Bien, empecemos, muchachos. Lamentablemente no pudimos resolver el tema de el acceso al aula de Webex, por eso estamos todavía con Zoom y vamos a estar con solamente 100 participantes. Nuestro paralelo es mucho más que 100 personas, es un paralelo demasiado grande en cuanto al número de chicos. Pero bueno, busquemos siempre la manera de remediar. Empecemos a ver lo que es y entender lo que son las finanzas corporativas. Antes. Vamos a empezar a grabar. Recording in progress. Ok. Bueno, entonces, finanzas corporativas. Primero, entendamos con mayor precisión qué son las finanzas. Finanzas viene de la palabra latina que significa concluir, terminar. Número 1. 2. Si partimos de eso, las finanzas viene a ser una parte de lo que es el conocimiento relativo a la economía, pero que se aboca estrictamente a lo que es la entrada y salida del dinero. Sea que el dinero sea manejado por las familias, por las empresas o el Estado. Cualquiera de estos tres grupos de actores que participan en una economía, de una manera u otra, manejan dinero. Reciben dinero, pagan dinero. En ese sentido, cada actor, es decir, las familias, las empresas, el Estado, manejan dinero, efectúan transacciones con dinero conforme a sus propios intereses. Las personas buscarán acumular dinero a través del tiempo para comprarse una casa, para viajar, para comprarse un vehículo, para su jubilación. El Estado efectuará movimientos de dinero para mantener una actividad económica, para invertir, para cubrir sus gastos de operación. El Estado, a su vez, efectuará transacciones monetarias para incentivar a la economía, al aparato productivo, para bajar la inflación, para pagar salarios al magisterio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada actor tendrá sus propios objetivos con los cuales llevará adelante esa administración financiera. Pero lo que queda claro es que el dinero, a partir del concepto de que es un recurso escaso, todo el mundo tendrá cuidado, tendrá mucha precaución para manejar su dinero, porque manejar dinero conlleva riesgos, siempre conlleva riesgos, y de todo tipo, ¿no? Riesgos desde un desfalco, riesgos de un atraco, riesgos de recibir dinero falso, riesgos de efectuar negocios en línea que después sean una estafa, etcétera, etcétera. Ok. Pero para manejar el dinero, tenemos que dejar de lado el pensar de que el que sabe finanzas es el que usa solo la contabilidad. Mentira. Para trabajar y manejar nuestro dinero, para administrar dinero, vamos a utilizar distintas áreas del conocimiento, distintas ciencias, distintos sistemas de información que es importante. Entonces, el administrador financiero en una empresa no puede pues simplemente abocarse a saber cuáles son sus estados financieros, cuáles son sus costos y pare de contar. Necesita enterarse cuáles son las normas, por ejemplo, en el campo tributario, qué cambios se van a dar en el campo tributario, qué normas van a afectar del campo laboral a las finanzas de la empresa.
para saber cuándo debemos reunir dinero para pagar un posible segundo aguinaldo, para pagar una retroactividad de un incremento salarial, para pagar los impuestos, para aprovechar rebajas por descuentos de impuestos anticipados. En fin, tiene que considerar como parte de sus decisiones un mundo de disciplinas de otras áreas que le van a ayudar a tomar decisiones y en el último caso, a saber cómo manejar el dinero. Entonces, esta es una característica fundamental y un estigma que debemos dejar de lado. Finanzas no es equivalente solo a utilizar información contable. Mentira, necesitamos utilizar otro tipo de información adicional a eso. Y en ese sentido, justamente la historia en el mundo nos ha reflejado de qué manera las finanzas han ido evolucionando a través del tiempo. A principios del siglo XIX, pues obviamente cuando se dio a conocer qué es la contabilidad, el asunto de la doble partida, todo el mundo asoció de que manejar las finanzas era trabajar solo con contabilidad. Llevar adelante un registro adecuado de todas las transacciones que lleva una empresa, que afecta a una empresa, y buscar de vez en cuando se necesite préstamos para conseguir dinero adicional, ¿no? Entonces, esta era la primera concepción que se tenía respecto a las finanzas hace muchos años atrás. A inicios del siglo XX empiezan a darse otros fenómenos, empiezan a presentarse otros fenómenos, como es la expansión de las empresas. Las empresas se vuelven transnacionales, es decir, dejan de ser nacionales y empiezan a trabajar en ámbitos internacionales. Otras empresas son objeto de fusión, es decir, se unen para aprovechar sinergias. Empiezan a aparecer las primeras transacciones en los llamados mercados financieros, como más adelante vamos a entender qué implica un sistema mercado financiero, donde se empiezan a generar y a crear las bolsas de valores. Y entonces hay unos emprendimientos interesantes, por ejemplo, de venta de bonos, venta de acciones. Hacia los años 30, hay que recordar que a principios del siglo XX también es muy importante la crisis financiera que se dio en los años 20, producto de lo cual se generaron muchas quiebras en distintas empresas. Fue necesario efectuar procesos de ingeniería para reestructurar las empresas. Fue necesario preservar el tema de la liquidez y solvencia e introducir en esos mercados de valores que estaban naciendo el componente de la regulación, es decir, el árbitro que vigile que los actores que incursionan en el mercado de valores tengan un conjunto de normas que respetar. Posterior a eso se presenta la Segunda Guerra Mundial a partir de los finales de los 30 y mediados de los 40, que obviamente lleva a una crisis a nivel internacional, donde el aparato productivo básicamente de toda Europa es afectado terriblemente. Estados Unidos al principio entra de una manera tibia, queriendo aislarse de este componente bélico, que a la postre, de manera inobjetable, tuvo que entrar y participar en la guerra, que conllevó un desarrollo industrial, pero inmenso, en el país del norte, para fabricar todo el armamento bélico, ¿no? A los años 50 se empiezan a desarrollar mayor sofisticación en cuanto al análisis diagnóstico financiero de las empresas. Se empieza a tomar mayor relevancia, ya no solamente al mero registro contable de las transacciones, sino de los valores resultantes que daban en los reportes resumidos que da la contabilidad, como son sus estados financieros. Concentra
centrándose en los 4 hoy conocidos estados financieros, ustedes muy bien lo saben cuáles son. En los años 60 se profundiza más todavía todo lo que es la participación en el mercado de valores. Se empieza a investigar el costo del dinero, generando teorías acerca del costo de capital, a cómo de calcular el costo del dinero. En los años 70 se prioriza la perspectiva de rentabilidad y crecimiento. Aparecen los conceptos relativos a la administración de carteras de inversión, es decir, carteras o portafolios de inversión donde se diversifica el riesgo comprando distintos títulos valores y con ello maximizar la rentabilidad bajo un sistema de controlado de riesgo, ¿no? Años 80, 90, se introduce el concepto de inflación en cuanto a las proyecciones financieras, es decir, de qué manera en la generación de flujos proyectados se introduce la variable de la inflación en los flujos. Se da mayor énfasis en cuanto a las inversiones que agreguen valor económico a las empresas, es decir, no toda inversión significa que va a generar beneficios para la empresa. Hay inversiones que no son productivas, que no vemos cuánta más ingreso o cuánta más utilidad generamos producto de la inversión realizada, ¿no? Entonces, todo lo que es las teorías del valor económico, el EVA, que personalmente con la gente que estudia conmigo, lo vemos en el tercer semestre, entra como herramienta en estos años. Y hoy por hoy, pues ahora estamos concentrándonos cada vez más en la generación del valor agregado que tiene una empresa, concibiendo que el fin último de las empresas, sobre todo privadas, es maximizar su situación en el mercado, es maximizar su valor en el mercado. O sea, ya se dejó totalmente de lado que lo más importante era el registro contable. Hoy las empresas no valen lo que está en su registro contable. No vale, su valor en libros, eso es eso, un valor en libros que es un referencial. Hoy lo que importa más es el valor que tiene la empresa en el mercado. Y en el mercado puede valer más de lo que está en libros o al revés, puede valer menos. Porque hoy, bajo esta concepción de generación de la potencialidad que puede tener un negocio futuro, sea por las características del mercado, por las características de sus clientes o por los holguras que tienen en materia de sus costos, una empresa puede valer mucho más de lo que figura en su balance general, ¿no? Es como en los vehículos. Una cosa es el vehículo, cuando ustedes lo compran, lo dan de alta en su balance y tienen 5 años para depreciar el vehículo, 20% por año. Y cuando llega el 5.º año, ese vehículo en valor en libros vale un boliviano, aunque nadie lo va a vender y comprar un vehículo a un boliviano, ¿no? Si ustedes deciden vender su vehículo, lo que hacen es irse, no sé, pues al mercado del Alto, al mercado de Villa San Antonio o donde sea, le ponen su cartelito de venta y van con la mente colocada en un precio que estiman que a ustedes les gustaría desprenderse por su vehículo si alguien les paga ese precio. Y en el mercado lo que va a suceder es que en el mercado de la venta de coches usados, en ese momento va a confluir una serie de aspectos relativos a distintas variables, ¿no? Variables serán como, por ejemplo, la marca. Hay ciertas marcas que se venden mucho más que otras. Va a influir la industria del vehículo, si es un vehículo chino frente a un vehículo japonés o un vehículo europeo. El tema de repuestos, el tema de la cilindrada, por supuesto el tema del estado físico que tiene el vehículo. Y hoy por hoy, por ejemplo, está entrando otra variable, que es el tema de que ante una eventual
norma que pueda permitir nacionalizar vehículos chutos. Entonces, obviamente los vehículos que nadie los quería comprar, de pronto ahora todo el mundo los quiere comprar porque los vehículos chutos son baratos, ¿no? Entonces, tienen un mercado que antes estaba cerrado y pues de pronto, ante solo el rumor de que van a tratar una norma, se vuelven a disparar. Entonces, es el mercado quien fija el precio. Un precio que podrá de alguna manera adecuarse a lo que ustedes tenían en mente, o podría estar por encima o puede estar por debajo. Pero lo evidente es que bajo ese símil que les doy de los vehículos, una empresa, la situación de una empresa es exactamente la misma. O sea, no solo importa tener resultados positivos que figuren en su balance, un buen patrimonio, bajos grados de endeudamiento, buenos niveles de liquidez, sino que esa empresa debe tener una imagen institucional ganada en su mercado que hace que la valoren, que muchos estén interesados en comprarlo de interés. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, la concepción de finanzas ha pasado por distintas etapas a través de las cuales han ido ampliando su horizonte, han ido ampliando los temas más relevantes en cuanto a su análisis, en cuanto a los estudios, y en esa medida, por supuesto, seguirá probablemente en los siguientes años todavía desarrollándose más, porque hay muchos desafíos en relación a eso. Entonces, ahí, de un extremo a otro, chocan dos visiones totalmente contrapuestas, de pensar de que las finanzas al estilo tradicional solamente era entender y efectuar las transacciones y su registro en la contabilidad y a través de eso entender qué es finanzas, frente a una visión moderna donde hoy por hoy tenemos que entender otros fenómenos que se están suscitando en el mundo de los negocios, producto de varios factores que enseguida los vamos a mencionar, y que obligan a las empresas pues de dejar su zona de confort, dejar una administración tradicional, a la necesidad de establecer mejores estrategias, mejores tácticas que, que permitan a la empresa mantenerse a través del tiempo, eh, ser sostenibles en el tiempo, sobrevivir ante ciertas crisis eventuales que se puedan suscitar, saber adaptarse a todos los cambios que hoy por hoy se vuelven cada vez más frecuentes, y esa es la única variable continua. O sea, lo continuo es que todo cambia, ¿no? Y esos cambios cada vez se están volviendo más rápidos. Antes los ciclos económicos en el mundo tomaban muchos años. Ahora, hoy por hoy, cambian con mucha más rapidez. Tomando todo esto en cuenta, entonces, ¿qué vamos a entender cuando nos dicen administración financiera, cuando nos hablan de la gestión financiera? Vamos a entender que si partimos que la administración es saber asignar, saber priorizar los escasos recursos a fines múltiples, uno de los recursos escasos es la plata, los recursos monetarios. Entonces, lo que interesará es de qué manera las empresas, en este caso, o las personas, si hablamos en materia de finanzas personales, manejan su dinero, manejan sus billetitos y sus monedas, o manejan sus instrumentos de cuasi dinero, como son tarjetas de crédito, para los fines múltiples que cada uno tenga. Y si ese manejo del dinero lo abocamos, lo aplicamos a lo que es una empresa, que es sinónimo de una corporación, una empresa, ¿qué es? Es una organización que tiene un reconocimiento legal, tiene una personería jurídica o una personalidad jurídica, como otros dicen, y que si estamos hablando de una empresa privada, tendrán sus propietarios, tendrán sus accionistas, que habrán colocado platita para crear la empresa para un propósito en especial. Y obviamente la empresa a lo largo de toda su vida va a manejar dinero.
Entonces, si juntamos lo que es la administración financiera con lo que es una empresa, con lo que es una corporación, de ahí nace lo que nosotros vamos a llamar como las finanzas corporativas, las finanzas empresariales. No olvidemos que todos manejamos, sea que trabajemos en una empresa, sea que seamos consultores, o sea que tal vez no trabajemos en nada, pero de una manera u otra, mucho o un poco, pero manejamos. Pero lo que ahora nos interesa en la carrera, en la materia, analizar, estudiar, son el manejo de la plata en las empresas. Porque ustedes están estudiando administración de empresas. Entonces, algunas cosas les podrá servir para su administración financiera personal, pero la mayor parte de herramientas, de técnicas que vamos a analizar, que vamos a tocar, son aplicadas al ámbito de las empresas y de las empresas con fines de lucro. Dejemos de lado estigmas de que lucro es una palabra diabólica, que no es posible, que los capitalistas, que es una barbaridad, que se aprovechan de la gente pobre, que le sacan el jugo, que solamente pierdan en ganancias. No, señores. Cuando uno invierte, a ver, primero, ¿de dónde sale la inversión? ¿De dónde saca la plata una persona? Una persona común y corriente lo que tiene es un conjunto de ingresos. Con esos ingresos tiene dos decisiones que hacer. ¿Se lo gasta todo o hace ciertos sacrificios, se prohíbe de ciertas cosas para no gastárselo todo? Y entonces se genera un excedente. Si ese excedente es trabajado de manera adecuada, lo que está haciendo es inversión. Entonces, ese excedente que lo podemos traducir en un ahorro y ese ahorro después invertido, pues es totalmente justo que tenga un beneficio. No puede ser la misma situación para aquella otra empresa o cualquier otra persona que recibe su ingreso y se lo arrea el 100% de sus gastos, se da la gran vida durante todo el mes y no tiene un solo peso para ahorro. Frente a otra persona que puede ser que diga, a ver, yo me voy a ahorrar el pasaje, voy a ir a pie, aunque sea 20 cuadras, voy a caminar como manera de ejercicio, pero eso me va a permitir ahorrar unos pesos por día, por semana y por mes. Y después, cuando tengo esa platita, voy a comprar un activo financiero, voy a hacer algún negocio con el cual voy a generar un poco más de plata. Entonces, no es ningún pecado que ese ahorro que se convierta en inversión tenga una rentabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a analizar en las materias de finanzas las finanzas empresariales, las finanzas corporativas de empresas con fines de lucro. ¿De acuerdo? En ese sentido, pues las finanzas de las empresas es una parte del área de las finanzas que se centra en todas aquellas decisiones que tienen que ver con la plata. ¿Y de qué manera? Utilizamos herramientas, aplicamos distintas técnicas, efectuamos análisis para saber tomar las mejores decisiones en la empresa, tanto de corto, de mediano y de largo plazo. Por ello, el objetivo que persiguen las finanzas de las empresas, como les decía hace un momento, es maximizar el valor de la empresa, pero ¿en dónde? No en la contabilidad, sino en el mercado. Eso es lo más importante. Porque si una empresa es apreciada, es apetecida en ese mercado, esa empresa le va a resultar más fácil, por ejemplo, encontrar entidades financieras que le presten, le va a resultar más sencillo encontrar nuevos mercados porque le van a preceder un conjunto de antecedentes positivos que tiene la empresa en el mercado para que nuevos clientes confíen en ella, compren sus productos, sus servicios, etcétera, ¿no? Entonces, esa expectativa que tiene el mercado sobre la empresa es lo que nos interesa como fin último maximizar. Ahora, lo que
va a ser una empresa en ese aspecto es tratar de que su valor en ese mercado sea lo más alto posible. Siempre va a tratar de reducir el riesgo, nunca va a llegar a eliminar totalmente el riesgo, y en sus decisiones van a tener un criterio, una característica esencial que va a ser invertir, gastar, pensando de que eso le va a permitir generar un valor agregado a la empresa, es decir, que le va a permitir incrementar la riqueza de la empresa y por lo tanto también incrementar la riqueza de sus propietarios, de sus accionistas, ¿no? Ok, pero la mala suerte es de que los administradores financieros tenemos muchos problemitas, muchos conflictos que tenemos que resolver en el momento de administrar la empresa. Tenemos que trabajar con dos variables que van siempre de la mano. Estas dos variables no se separan. ¿Cuáles son? El riesgo y la rentabilidad. Son dos variables con las que tenemos que aprender a vivir. Y tienen la siguiente manera de relacionarse. Si ustedes quieren ganar mucho, tienen que estar dispuestos a asumir un riesgo alto. Si quieren un riesgo bajo, tienen que estar dispuestos a aceptar una rentabilidad también baja. Imagínense, vamos a ir a un ejemplo muy básico. Si ustedes tienen sus primeros $10,000 que alguien, su abuelita les ha regalado por su cumpleaños, y deciden no gastárselo, por supuesto, y dicen, no, yo me voy a guardar porque con esta plata quiero hacerla crecer, cosa que cuando acabe la carrera me compro un coche. ¿Listo? ¿Qué hacen con esos $10,000? Unos dirán, pues, bueno, mira, no nos hagamos problema, abrí un DPF en una entidad financiera en un banco, vas a estar seguro con tu dinero y te van a dar una tasa relativamente alta, escoges nomás el banco que más está pagando y ya. Ok, puede ser una buena decisión y tendrán que conformarse con una tasa de 5 o 6%. Y otra persona podrá decir, no, yo con mis $10,000 me voy a alquilar una tienda frente a la universidad y me voy a comprar 3 fotocopiadoras y ahí voy a dedicarme a reproducir exámenes, copiar cuadernos, todo de los universitarios y se gana buena plata, ¿no? Y puede ser de que como es una actividad que tiene más riesgos porque nadie le garantiza que le vaya a ir bien, entonces está asumiendo más riesgos. Esa alternativa por la cual ustedes van a tener más riesgos implica que ustedes también deberían recibir una mayor tasa de rentabilidad, un mayor nivel de utilidad. Porque sería el colmo que ustedes se rompan el lomo trabajando en su fotocopiadora 12 horas al día y al final del año saquen una rentabilidad del 2, del 3%, menos de lo que hubieran ganado si su plata lo guardaban en un banco y ustedes no hacían absolutamente nada, ¿no? Entonces ese es el tema. Ese es el tema de riesgo y rentabilidad. Y alguien puede decir, pues nos dedicamos al contrabando. Si hacemos contrabando, no pagamos impuestos, pero y al no pagar tributos, el margen de ganancia que obtenemos de los productos que traemos es altísimo, ¿no? Entonces ganamos fácilmente un 50, 70% sobre lo que hemos invertido. Claro, pueden ganar mucho, pero el riesgo también es alto, porque si los pillan, les quita su mercadería, les quitan el vehículo, pues tienen una pérdida, ¿no? Entonces, por ahí viene uno de los principales dilemas que los administradores tenemos en cuanto a cómo manejar el riesgo y la rentabilidad. A ver, preguntas. ¿Cómo vamos? Vamos a ver si todos están en clases o por ahí se han salido. Dime. Perdón. Quería preguntarle, dijo que íbamos a avanzar más que todo finanzas corporativas, pero también quería preguntarle si algunos de esos temas también se pueden aplicar para pymes o pequeñas empresas que recién están comenzando.
Bien. Vamos a hablar de finanzas empresariales. Y una pyme es igual, es una empresa. Puede ser pequeña, mediana o grande, pero es igual, es una empresa, igual es una organización. Pero sí no vamos a tocar finanzas públicas, por ejemplo. Eso es otra especialidad. No vamos a tocar las finanzas personales, eso no nos interesa. No nos vamos a abocar a finanzas de las ONGs, porque manejan dinero, sí, manejan dinero, utilizan las mismas herramientas que se utilizan en el sector privado. Simplemente los objetivos y la forma en que trabaja es distinto. Lo mismo es el sector público, utiliza las mismas herramientas que utiliza el sector privado, pero con otros fines. Entonces ahí lo que más les interesa son presupuestos y esas cosas, pero eso lo dejamos de lado y nos concentramos en lo que son las empresas con fines de lucro. ¿Ok? A ver, vamos a ver cómo andamos en cuanto a presencia. Busquemos una. A ver, doña Erika Guayba, usted está conectado por 2 medios. Prende su micrófono. Sí, licenciado. ¿Cómo estás? ¿Por qué te has conectado 2 veces? Erika. Sí, no, es que pasa que mediante la computadora veo mejor las diapositivas que usted ¿El otro es tu comparte. celular? Sí, eso es para el audio. Es que no puedo utilizar el audio de la computadora. Ah, bueno. Ok. A ver, Erika, ¿qué opinas sobre el tema de riesgo y rentabilidad? Bueno, respecto a la explicación que nos dio, yo creo que en cierta forma sí es muy cierto, porque, como dicen, mientras más riesgos tengas o hagas, mayores van a ser tus ganancias. Pero eso va a variar, ya sea o bien vas a ganar o bien vas a perder, como usted lo dijo. Como es un riesgo, no estás al 100% seguro de que va a ser como crees que, que te va, que se va a dar. Si tuvieras $10,000, ¿dónde invertirías? Bueno, yo creo que más que todo en algún aspecto que conozca, puede ser invertirlo en lo que son para ventas, para el comercio o algo así. ¿Irías al rubro de comercio? Sí, ¿Por qué? porque tengo una tía que se dedica a eso, entonces veo que le va muy bien, entonces yo creo que es un poco riesgoso, sí, pero sí da buenas ganancias. Hay que analizar, ¿no, Erika? O sea, Sí. hay que ver el tema del mercado, hay que ver el producto o el servicio que tú vendes, y a eso se dedica mucha gente, ¿no? El de traer mercadería, por ejemplo, de China todo el mundo va a traer, y aquí se dedican a revender, que puede ser mucho menos riesgoso que crear una empresa, que generar empleo, que inventarse un producto, además de todo el tema de que en Bolivia ser formal es lo peor, porque todo nos cae, tributación, laborales, etcétera. Es bien difícil tener una empresa. Es más fácil ser informal. Entonces, todos esos aspectos de una manera indirecta, sin que ustedes se den cuenta, para hacer negocios no necesitamos venir a la universidad. Para saber hacer buenos negocios, lo que necesitamos es sentido común, es saber analizar, observar. Mucha gente tiene muchísima plata, tiene negocios prósperos y no ha puesto un pie en la universidad más que para vacunarse. Pueden irse por los Justus, pueden irse por la León de la Barra, se manejan ingentes cantidades de capital. Y lo que han hecho es invertir su dinero bajo el sentido común, observando qué es lo que se puede, qué es lo que resulta, qué no es lo que resulta, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, finanzas
es muy bonito, pero también requiere mucho sentido común. Avancemos, pero por lo menos sé que están ahí presentes y es de escuchar. Hay otros temas relativos también a tomar en cuenta, que cuando manejamos nuestro dinero, hay que acordarse de todo lo que vimos en matemáticas financieras, ¿no? El dinero tiene distintos valores conforme al tiempo en que estamos trabajando. $1,000 de hoy no tienen el mismo valor de aquí a 2 años, de aquí a 1 año. No son los mismos $1,000. Hay un costo de capital, hay un interés que tendríamos que considerar entre estas dos fechas. Hay una permanente disputa en la empresa de decir qué es más importante: tener liquidez y solvencia para pagar nuestras obligaciones y para cualquier contingencia, o destinamos más nuestra plata para invertir. Pero si invertimos, nos reduce nuestros niveles de liquidez y tenemos que esperar algunos tiempos para que haya retorno de esa inversión. Entonces, ¿qué privilegiamos? ¿Lo inmediato, el corto plazo o el largo plazo? También tenemos que sopesar temas relativos a los costos de oportunidad. El costo de oportunidad no es un costo contable, no lo van a ver en ninguna contabilidad de ninguna empresa. El costo de oportunidad se deriva de aquel costo que ustedes dejan de lado por tomar una decisión en cuanto a su dinero. Si seguimos con el ejemplito de los $10,000, si ustedes van por hacer el negocio de la fotocopiadora, están dejando de lado la rentabilidad que podrían haber ganado en el banco al abrir un DPF, que no pueden ganar los dos, ¿no? Porque si van con por una opción, ya no pueden ir por la otra. Entonces, el costo de oportunidad es la opción que dejan de lado. En este caso, la tasa de interés que dejan del lado del banco es el 6% que ustedes podrían haber ganado. Entonces, la decisión que ustedes han tomado para abrir la fotocopiadora debería ser lo suficientemente buena para que cubra todo ese costo de oportunidad que han dejado de lado, han dejado de percibir por haberse ido por el lado de la fotocopiadora. Ese costo de oportunidad solamente aparece en el momento que tenemos que tomar decisiones. No aparece después, porque una vez que ustedes han tomado la decisión de crear su fotocopiadora, podrán llevar su contabilidad, etcétera, y ya se van reflejando los costos que efectivamente ustedes incurren en alquiler, impuestos, la luz, el agua, teléfonos, etcétera, papel, etcétera, ¿no? Esos son los costos que irán reflejando en su contabilidad. Pero el costo de oportunidad ya no aparece, solamente aparece en el momento en que nosotros vamos a evaluar por qué lado vamos con nuestra plata a invertir. Por el lado de tomar la opción del banco o hacer este negocio. Entonces, ese dilema del tema del costo de oportunidad, permanentemente la empresa tiene que ir calculando para que sepa si conviene invertir a abrir otra sucursal en Cochabamba, en Santa Cruz, o ampliar la planta que tenemos en este momento en El Alto, a otra ciudad, etcétera, etcétera. Otro tema es la estructura de financiamiento. ¿Qué es mejor? ¿Trabajar con dinero ajeno o trabajar con dinero propio? ¿Es bueno prestarse? ¿O hasta qué punto deberíamos prestarnos y hasta qué punto deberíamos tener nuestra empresa con la mayor cantidad con recursos propios? Alguien podrá decir, no, pues prestarse no, porque tiene riesgos y que te cobran intereses y desde todo punto de vista prestarse es malo. Mejor es dormir tranquilo en las noches, sabiendo que no les debemos a nada y por lo tanto toda nuestra empresa lo hacemos con dinero. Aunque no me crean, esa excepción lo he escuchado una vez en una defensa de grado cuando un docente no sabía finanzas. Pero el tema no va por ese lado. El tema es que prestarse no es malo, es muy bueno.
porque tenemos que analizar el tema del riesgo. Hacer una empresa con 0 aportes, sin 1 centavo de plata propia, es excelente. Ustedes ya pueden darse cuenta, tener una empresa sin haber puesto 1 centavo es excelente. Pero obviamente nadie les va a prestar plata si antes no ha visto qué dinero ustedes han aportado, cuán comprometidos están en la empresa, ¿no? Pero bueno, ese temita de a poco lo vamos a ir discutiendo del por qué es bueno prestarse. Apalancamiento es justamente, tiene que ver con el grado en que por cada peso que yo coloco en la empresa, cuánto plata yo puedo conseguir de terceros. En la medida que yo apalanque más recursos de terceros, es mucho mejor, ¿no? Porque puedo traer dinero fresco a la empresa, aportando, sí, de mi plata, pero trayendo más de plata ajena. Hablábamos hace un momento también de diversificar el riesgo. Este es un tema continuo que se aplica en todo tipo de actividad, de cómo hacer que la empresa se diversifique, no solamente para manejar el riesgo, diversificarse para crecer, para ganar más, etc. Ustedes pueden haber nacido como empresa panadera y solamente fabricar pan, y el contexto, los cambios, puede llevar que de pronto su empresa, que al principio era solo fabricar pan, se vuelva en la pastelería más comentada de la ciudad. Porque conforme han ido pasando el tiempo, han ido dejando de elaborar pan de batalla, han hecho panes de otro tipo, de otra especialidad, orgánicos, lo que sea, y después le han metido un poquito más de azúcar, otros endulzantes, han pasado a pasteles, tortas, y de pronto han cambiado totalmente el giro del negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque se están diversificando, porque están viendo con qué producto hay un mejor mercado, con qué producto se gana más, etc. Entonces, todas estas cosas, obviamente, el administrador financiero tiene que ver, porque todo esto implica plata. Y el que maneja la plata en la empresa es el administrador financiero, es el que tiene que dar las pautas, las líneas de trabajo. Bueno, avancemos un poco más rápido. Y en ese sentido, entonces, en las empresas tenemos necesidad de tomar decisiones de corto plazo, por ejemplo, como son cómo administramos los billetitos y las monedas. Eso es administrar el dinero, eso es gestión del efectivo. Necesitamos gestionar, administrar las cuentas por cobrar y documentos por cobrar, porque no es cuestión de vender al crédito y después no ocuparnos de cobrar. Necesitamos administrar nuestros inventarios, porque los inventarios son necesarios, pero tienen sus costos. Es plata que está dormida en un cuarto, plata que está producida en hojas, en marcadores, en tóneres, etcétera, pero es plata. Y tener esa plata invertida en un inventario significa que estamos renunciando a otra cosa, ¿no? Entonces tiene sus costos. Tenemos que buscar fuentes de financiamiento. Cada vez que la empresa necesita plata, vamos a acudir al bolsillo del accionista, del propietario, o nos vamos a prestar, o vamos a generar líneas de crédito con proveedores, etc. Entonces son decisiones típicas del corto plazo. Y por el otro lado, vamos a tener decisiones de largo plazo que están relacionadas a la inversión. Y para invertir, pues se necesita mucha plata. Las empresas no pueden estar permanentemente haciendo inversiones grandes todos los años porque es mucha plata. Pero tiene que hacer inversión porque si no, no crece. Necesitamos también buscar fuentes de financiamiento para cubrir esas inversiones. Entonces, tenemos que ver si conviene hipotecarnos, nos conviene emitir títulos valores, nos conviene buscar fuentes de financiamiento alternas, etc. Y en el mismo largo plazo, tenemos también que contentar a nuestros accionistas. Tenemos que generar una política en materia de pago de dividendos que van a constituir las reglas de juego con las cuales
vamos a distribuir dividendos, vamos a retribuir al capital que han puesto los socios. Si no pagamos dividendos, los socios se van a enojar, ¿no? Porque ellos han invertido para ganar, ¿no ves? Pero pagar dividendos nos va a bajar la liquidez de la empresa. Y si nos baja la plata de la empresa, vamos a tener que buscar otras fuentes de financiamiento para la empresa. Entonces, ese es un dilema con el cual tenemos que trabajar y saber equilibrar nuestras decisiones. Y por supuesto, una variable más difícil de ser cuantificada está el tema del perfil gerencial, es decir, la calidad de las decisiones gerenciales, que hacen que una empresa sea más próspera que otra, por su capital humano, por el estilo de gestión que tenga, por lo avesado o prudente que pueda ser un gerente, ¿no? Entonces, la actitud y el comportamiento de su directorio, de sus gerentes de área, marcarán también diferencia y se notará en el tema de las finanzas. Ok. ¿Qué es lo que tenemos afuera? ¿Con qué tenemos que lidiar? Tenemos que lidiar con mercados que cada vez están volviendo más complicados, ¿no? Mercados donde hay una mayor competitividad, porque hoy por hoy ya se han caído las fronteras con el tema del internet, de las comunicaciones, etcétera. Ya antes los comercios se hacían por regiones, entre fronteras del país. Hoy por hoy, ustedes en este momento pueden conectarse y comprar un artículo que está al otro lado del mundo. Dice, tardará en llegar tal vez un mes, 3 meses, pero pueden hacer la compra en línea de un artículo y de un país que está totalmente alejado. Entonces, eso ha complicado más los mercados que antes las empresas los tenían supuestamente asegurados, porque ahora tienen que saber adaptarse a todos esos cambios que se están dando afuera. Decíamos también que la economía, el mundo, etcétera, está sufriendo permanentes cambios continuos y esos cambios son cada vez más cortos en el tiempo, son más profundos, los cambios que se están suscitando son más acelerados. Para muestra un botón. Producto de la pandemia, de una manera u otra, todos los bolivianos casi hemos aprendido a efectuar comercio en línea, a pagar, a comprar en línea. Antes no lo hacíamos, ¿no es cierto? Hacer transferencias en línea, ahora es normal escuchar, dame tu cuenta, te hago la transferencia, ¿no? En este momento, etcétera. Puedes verificar si te ha llegado, etcétera. Antes, ¿cómo hacíamos? Todo era al contado, todo era presencial, ¿no? Entonces, todos esos cambios se han dado en cortos plazos. Son cambios que normalmente se han venido para quedarse. No vamos a retroceder. El entorno globalizado va por la línea que les decía hace un momento, ¿no? De que ya no existen las fronteras físicas que permitan que los negocios se queden ahí, sino ahora se pueden hacer negocios, comprar, que proveedores están muy lejos, etcétera. Por ende, nos implica desafíos fuertes en materia de eficacia y eficiencia, de saber realmente utilizar de la mejor manera nuestros recursos y de lograr los objetivos, sin dejar de lado la creciente visión de incrementar siempre nuestra rentabilidad. Entonces, estos son los principales desafíos que tienen las empresas y que, por supuesto, a través de las finanzas tienen que saber cómo avanzar. Esto genera, sin lugar a dudas, desafíos para el administrador financiero, porque va a sentirse muy presionado ante este mundo de problemas, pero que lamentablemente tiene que saber demostrar capacidad para poder lidiar con todo ello. Administradores, gerentes que se encierren y que no quieran aceptar estos cambios, estas innovaciones, estos profundos desafíos que se están dando en el mercado, son empresas que están destinadas a desaparecer.
están destinadas a desaparecer porque si no vamos de la mano con todo ello, y el que suele desaparecer es mi transparencia. Un segundito. Ok, entonces lo que decíamos, empresas que no estén adaptadas a estos cambios, que no sepan adaptarse a estos cambios, son empresas que están destinadas a desaparecer y a ser absorbidas por otras, ¿no? Que asuman todos estos desafíos. Ok, preguntas, chicos. Licenciado, ¿puedo hacer un comentario? Lo que quieras, adelante. Con respecto a la alta complejidad de mercados, hace tiempo escuché que también puede ser una gran oportunidad que podemos aprovechar como administradores, ya que como podemos comprar del otro lado del mundo, también podemos vender. Y decía, ¿no? En un video que antes una persona para lograr tomar una empresa tenía que conocer gente, tenía que tener influencias para entrar a la industria. Pero ahora nosotros como jóvenes, con todas las herramientas que tenemos, podemos fácilmente llegar a otras personas como nosotros. Podemos viralizar el contenido, podemos compartir y el Internet es un mundo de herramientas, no hay más que un desafío, deberíamos aprovecharlo como una oportunidad grande. Eso, licenciado. Claro, es muy oportuno lo que tú dices, ¿no? Depende de cómo lo tomemos. ¿Lo tomamos como programa, lo tomamos como problema o lo tomamos también como una oportunidad? Porque tú bien dices, con todos estos cambios también se han generado interesantes oportunidades para ganar, para vender. Vamos al caso, por ejemplo, a ver, cuando tenemos que hacer un pago en el exterior, la manera tradicional es comprar tal vez a través de una carta de crédito que pueda aperturar a través de un banco o hacer transferencias con el banco a través de otro banco que esté en el exterior o en el país donde está nuestro proveedor. Pero hoy ya han nacido o entró a la palestra las criptomonedas, ¿no? Donde uno podría decir, bueno, te compro y te voy a pagar en bitcoins, por decirles algo. Entonces hay ciertos proveedores que aceptan el bitcoin como una moneda de cambio, donde ya no sería necesario hacer todos esos trámites ante un banco, formularios, burocracia, etcétera, ¿no? Pero también que conlleva a muchos riesgos, porque puede ser que hay una estafa. Entonces, noten cómo nuestro mundo está cambiando, ¿no? Este tema de las criptomonedas, en la medida que el país adopte sistemas de regulación, controles, etcétera, tarde o temprano va a ser una interesante medida que los países puedan adoptar. El tema es minimizar todos esos aspectos, ¿no? De qué manera los estados pueden reducir esos riesgos, pero son tendencias que el mundo no va a retroceder. O sea, no porque nosotros no lo hagamos van a dejarse de efectuar, van a seguir adelante. El tema de, por ejemplo, de pasar clases virtuales, antes de la pandemia era normal, ¿no? Ofrecían en línea diplomados, clases virtuales, y casi no dábamos mucho, no nos llamaba mucho la atención porque pensábamos que era una modalidad muy superficial de pasar clases, de aprender. Y por hoy, de pronto, ahora ya nos hemos vuelto expertos en manejar plataformas de este tipo. Entonces, que conlleva que esto no se va a ir. Y aunque tengamos clases presenciales, por ejemplo, de manera personal, a veces tengo que viajar mucho,
Si antes tenía que faltar y suspender la clase por motivos de viaje, ahora no voy a suspender la clase porque puedo viajar y donde esté puedo dar mi clase a través de este medio. Entonces, tiene sus pros y sus contras como todo. En fin, ahora, chicos, lo que necesito es que lo vamos a poner un poco más dinámico en nuestra clase. Y necesito que repasen algo que ya deben saber. Necesito que repasen, por ejemplo, aspectos relativos a qué es la contabilidad, cuál es el objetivo que tiene la misma, cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados, cuáles son los reportes o los estados financieros que tiene la contabilidad y cuál es el objetivo de cada uno de ellos, los tipos de asiento que tenemos o que sabemos en contabilidad, quiénes son los usuarios internos y externos de la contabilidad. Quiero que se lo anoten para que no me digan que después no les he pedido. Sí, por favor, Licen. Porque vamos a tomar un control de lectura el día lunes y sobre estos aspectos lo vamos a hacer a través del Moodle. Y obviamente le voy a mandar a José las instrucciones para que sepan a qué hora deben conectarse y a qué hora se va a cerrar el sistema. No van a ser más de 10 minutos, no se preocupen. Pero necesito que recuerden varias de las cosas que les he platicado, que obviamente ya las han visto, pero que necesito homogeneizar el conocimiento para que nosotros tomemos esos aspectos en nuestra materia. Entonces les decía que necesitamos saber qué es la contabilidad, qué tipo de información da la contabilidad, cuáles son sus reportes que tiene la contabilidad, que son sus estados financieros, ¿no? Y el objetivo de cada uno de estos. Necesitamos recordar cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Necesitamos saber qué tipo de necesitamos saber quiénes son. A ver, ¿qué más? A ver, empezaremos con esto, que son los aspectos generales. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso conceptual sobre esto. Dime. Licenciado, dijo reporte de los estados financieros más. Los reportes son los estados financieros. Ok, gracias, licenciado. Son informes o resúmenes que genera la contabilidad y que técnicamente se llaman estados financieros, ¿no? Entonces, estos chicos, por favor, lean. Son cosas que ya ustedes han visto y que vamos a hacer un pequeño repaso el día lunes. ¿Ya? Hasta acá llegaremos el día de hoy. A José ya les voy a dar los próximos días el video de la clase del día de hoy. Y así
sucesivamente voy a irles pasando el enlace correspondiente. Cuídense, muchachos. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias, Está licenciado. bien, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Licenciado. Recording stopped.